esta es la historia de Sansón y Dalila. Aquí dice que ella le presionaba. A ella le habían ofrecido dinero para que entregase a Sansón. Ella, ¿qué valoraba? Más. Todo ser humano, ¿qué es lo que más tiende a valorar? En la Biblia dice que nadie puede servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. Pero el ser humano normalmente, en modo natural, ¿qué es lo que más valora? El dinero. El común de las personas, ¿con qué intención se levantan todos los días? Para ir a sus empresas o a su trabajo o para ir a estudiar. ¿Para qué estudia? Para tener un buen empleo. ¿Para qué tiene un buen empleo? ¿Para qué quiere tener un buen empleo? Para ganar más que la mayoría de las personas. ¿Para qué quiere ganar más? Para poder comprar casa, carro. El ser humano vive detrás de eso. Llega a la edad en la que ya el cabello queda blanco, en el que dice la Biblia, en el que ya los huesos así se encorvan, todo se deteriora, en el plano físico todo se deteriora. Creo que no es un secreto que una persona de 80 años no se ve como alguien de 15. Creo que no es un secreto. El de 80 años se ve con un cuerpo que ya no puede hacer así competencia, deporte. Es más, los médicos ya normalmente no operan. A una persona que supere los 80 años es difícil que los médicos hagan algunas cirugías, que tal vez cuando tenía 30 le iban a hacer esa cirugía, pero a los 80 ya no le harían determinadas cirugías. ¿Por qué? Porque todo se deteriora. El ser humano así sabe que el paso por este cuerpo es temporal. Lo sabe, pero no quiere reflexionar sobre ello, no quiere meditar sobre ello, porque dice la Biblia que Dios puso eternidad en el corazón de nosotros. El ser humano entonces, ¿qué es lo que quiere? El ser humano quiere vivir en este cuerpo para toda la eternidad. No sé si sepan, pero hay religiones que eso es lo que ofrecen. Hay religiones que ofrecen, ¿a ti te gusta estar en este cuerpo? ¿A ti te gustaría no enfermarte? ¿Te gustaría no envejecer? Tener ese mismo cuerpo, pero no envejecer, no enfermarte, así. Entonces, hay religiones que ofrecen eso. ¿Sí? O sea, cogen algunos versículos de la Biblia y los empiezan a acomodar a lo que esa religión desea. Pero realmente lo que esa religión desea, lo desea el ser humano en modo natural, el dinero. También el ser humano desea en modo natural. ¿Qué es lo que desea? Dinero. Por eso en la Biblia dice, el obispo debe ser una persona no dado a la avaricia. Pero ¿cómo es posible eso? Únicamente la persona que tiene su corazón en las cosas de arriba. La persona que tiene su corazón un poquito allá, pero el resto del día acá. La persona que tiene el corazón así, ¿puede ser obispo? Es decir, ¿puede servir al Señor? No, no puede servir. No puede. Con avaricia, de ninguna manera puede. Pero, ¿qué pasó aquí con Dalila? Hoy leímos el versículo 16 de Jueces capítulo 16, donde dice que Dalila todos los días presionaba. ¿A quién? Presionaba a Sansón, hasta que reduciéndole a mortal angustia. Miren cómo dice acá. ¿Está diciendo que él estuvo afligido espiritualmente? No, mortalmente, en su carne. ¿Cómo estaba viviendo Sansón? Por su punto de vista. ¿Qué es en la carne? Por su punto de vista. ¿Qué es vivir en la carne? Por su punto de vista, por su parecer, lo que a mí me gusta, lo que a mí no me gusta, yo quiero, yo no quiero. Ustedes normalmente escucharán en otras personas, en ustedes es difícil que lo escuchen porque al ser humano le queda fácil ver los defectos en otra persona. Ustedes pueden escuchar a otras personas diciendo, es que a mí no me gusta. Sale esa expresión. Están, digamos, en una fiesta. No, es que a mí nunca me ha gustado tal cosa. Es que a mí siempre me ha gustado tal cosa. Me gusta, no me gusta. Eso es vivir por nuestro punto de vista, por nuestra carne, lo que nos parece, lo que no nos parece. Sansón estaba viviendo igual. Me gusta, no me gusta. Es que yo siempre, es que yo nunca, a mí nunca me ha gustado. Ese es el ser humano en modo natural. ¿Qué dice que fue reducido a mortal angustia? ¿Y qué pasó cuando él fue reducido a mortal angustia? Miremos el versículo siguiente, el 17. Dice, le descubrió pues todo su corazón. La Biblia dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Pero mire lo que hizo él. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres.
¿Qué fue lo que hizo Sansón? Descubrió todo su corazón. Lo que aparece acá, importante en este versículo, él descubrió todo su corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Satanás, ¿qué es lo que quiere? Que nosotros, ¿en qué confiemos, en qué nos apoyemos? Ayer, por el capítulo que consideramos ayer de Jeremías, ayer vimos un versículo en especial que hablaba de nuestro malvado corazón. Ayer miramos ese versículo en Jeremías capítulo 16, versículo 12. Nuestro malvado corazón. Al fin, ¿qué? Porque en la Biblia dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Nuestro Señor Jesucristo, quien está en Cristo, dice la Biblia, de su interior correrán ríos de agua viva. En modo natural, como es nuestro corazón, malvado, perverso, engañoso, más que todas las cosas, en modo natural. Pero ¿por qué en la Biblia dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón? Porque de él mana la vida. Porque cuando una persona recibe la salvación, ¿dónde se almacena eternamente? ¿Dónde se almacena para siempre la verdad? Lo que el ser humano tiene como verdad se almacena en su corazón. De eso hablamos en un en vivo también hace poco. ¿Qué dice el versículo 18? Mire lo que dice el versículo 18. Viendo a Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. No sé si se dan cuenta, pero en 2 versículos hemos visto ya 3 veces todo su corazón, así, todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Cuando él había descubierto todo su corazón, así, cuando él había descubierto todo su corazón, ¿ella qué hizo? ¿Ellos qué hicieron? Ellos ya llevaron el dinero. ¿Por qué llevaban el dinero? Porque él había descubierto todo su corazón. Él cómo se había puesto vulnerable. Ahora, descubrir todo su corazón no significa que las personas entonces no hablen lo que tienen en el corazón. No. Entre justos, en la iglesia, algo muy importante, la comunión. Con el mundo, en el mundo, el ser humano cómo vive, por lo que quiere, por lo que siente, pero en la iglesia, cuando miramos Primera de Juan, el capítulo 1, ¿qué es importante después de haber recibido la salvación? La comunión. Porque en la comunión nosotros, ¿a quién le descubrimos lo que hay en nuestro corazón? Se lo descubrimos a justos, a hermanos. ¿Para qué? Exhortaos unos a otros. Exhortar es con la Biblia. Cuando sale de nuestro corazón lo que realmente nosotros hemos anidado dentro de él, ya sea lo del espíritu para vida, lo de la carne para muerte, otras personas escuchándonos que son salvos pueden decir, bueno, cuando tú estabas hablando me acordé de tal versículo. Cuando nos nombran el versículo nosotros nos podemos dar cuenta de nuestra maldad. Eso es exhortándonos unos a otros. No se trata de gritar, de ofender, no. Es mostrar con la palabra. Eso es exhortar. Mostrar con la palabra, estamos equivocados. Eso es la exhortación. Entonces, lo que aquí aparece de todo su corazón, todo su corazón, todo su corazón, ¿por qué aparece 3 veces? Porque está hablando de la vida, de él mana la vida. Ahora, no todo el mundo tiene la vida. En modo natural, el ser humano como nació, destituido de la gloria de Dios. Así nacimos. Todos los seres humanos nacimos destituidos de la gloria de Dios, es decir, muertos. Pero, ¿quién pasa de muerte a vida? Jesús dijo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. ¿Quieres pasar de muerte a vida o no sabes si has pasado de muerte a vida? Si no sabes y quieres verificar, porque la Biblia dice, examínate si estáis o no en la fe. La pregunta esencial es, ¿sabes qué es el Evangelio? En la Biblia dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Para que una persona sea salva, tiene que creer el Evangelio. ¿En tu corazón está el Evangelio? ¿Tú puedes explicar qué es el Evangelio? ¿Sabes exactamente qué es? O tal vez tú dirías algo lindo, hermoso, pero no exacto. Tal vez tú dirías, yo creo que el Evangelio es Jesús, yo creo que el Evangelio es amor, yo creo que el Evangelio es toda la Biblia, yo creo que el Evangelio... Si tú dirías una respuesta, otra respuesta, 3 respuestas diferentes. Otras personas contestarían otra respuesta diferente. En la Biblia dice, si alguien anuncia un evangelio diferente de el evangelio, esa persona es maldita. Esa persona es anatema, separada del pueblo de Dios para siempre. Eso es ser maldito. Si tú quieres conocer exactamente qué es el evangelio, acá tenemos en este perfil, tenemos material donde lo explicamos. Mira el material que se encuentra acá. Acá no tenemos ninguna pretensión económica, no tenemos ningún deseo de algo tuyo. Lo único que queremos es que recibas gratis lo que nosotros recibimos, la salvación.
Vamos ahora ya para terminar el día de hoy. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Tu palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Humanamente las personas, ¿cómo entienden eso? Humanamente entienden eso como no hable con nadie, no se exprese con nadie. No se refiere a eso. El ser humano en modo natural se cubre a sí mismo, hace como el gato, comete el error, pero quiere que nadie se dé cuenta. Permite que las personas que han escuchado el día de hoy, no confiando en sí mismos, no apoyándose en sí mismos, puedan, meditando sobre lo que está escrito en la palabra, no valerse por sí mismos, como Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, sino apoyándonos en la palabra. Sansón, lamentablemente, por haber estado todos los días con quien estaba teniendo comunión, con un impío. Todos los días él estaba teniendo comunión con personas que no eran salvas. ¿Y qué es lo que sucedió de esa unión, de esa comunión? La muerte. Aún Satanás dice la Biblia que anda como león rugiente buscando a quien devorar, aún después de haber recibido la salvación. Permite que nuestra comunión sea con los justos, con los salvos, con la iglesia, no con el mundo. La persona que abraza el mundo fácilmente como Demas, como dijo el apóstol Pablo, Demas, amando más el mundo, me abandonó. Permite, Padre, que los hermanos tengamos comunión con los hermanos. La iglesia, para eso tú nos dejaste en la iglesia y le dijiste al mesonero, cuídamele. Nosotros necesitamos el cuidado de la iglesia. Necesitamos abrir nuestro corazón, pero no al mundo. Sansón, lamentablemente, abrió su corazón, pero al mundo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Permite que esa palabra se quede en el corazón de nosotros, meditando. No en cubrirnos, sino en revelar a Satanás, desenmascarar a Satanás, para que solamente la palabra se resplandezca a través de nosotros. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Todos los días estamos considerando por 10 minutos el versículo del día y ya el versículo del día de hoy ya ustedes lo escucharon. Si quieren ver la repetición de este en vivo, lo pueden ver en YouTube o en TikTok. En alguna de las dos redes sociales estamos subiendo todos los días así el versículo del día de hoy. Nos vemos mañana con el versículo del día de mañana. Por hoy quédense con este y mediten sobre por qué aquí aparece. Le descubrió el corazón, le descubrió todo su corazón 3 veces. Lo leímos el día de hoy. En muy poco espacio, 3 veces. Todo su corazón, todo su corazón. ¿Dónde tienes tu corazón? Es muy importante. Nos vemos. Chao.